¿Puede Jesucristo, el Hijo de Dios, ser tentado? ¿Qué piensan? Nada más para pensar, que puede Jesucristo ser tentado por el diablo. Ya saben más o menos la dirección que llevo, ¿verdad? Pero es interesante de que Satanás se atrevió a tentar al Hijo de Dios. Y el día de hoy vamos a reflexionar un poco en la tentación del Hijo de Dios. El pasaje está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Siempre escribo lo que quiero compartir, hermanos, mientras estoy estudiando la Biblia, los pensamientos que pone el Señor en mi mente. Y escribo. Pero a veces la tentación, creo, de todo pastor es querer decir todo lo que uno escribió. Y realmente eso a mí no me gusta, porque no es el objetivo, no es simplemente decirle todo lo que tengo escrito, pero que el Señor hable a cada corazón. Por eso lo que quiero decir es que no importa si no termino el día de hoy, ¿cierto? No importa si no terminamos de reflexionar en este pasaje, pero vamos a terminar más adelante, porque al menos yo no tengo prisa en la vida cristiana, y espero que que todos ustedes tampoco tengan prisa. Pero sí, realmente Satanás tienta al ser humano. ¿Saben que en Génesis capítulo 3 vemos cómo Dios dijo una declaración y viene el diablo y empieza a tentar, a probar a Adán y a Eva? Ustedes recuerdan, Adán siendo la cabeza o el representante de la raza humana, pecó, y toda la humanidad recibieron las consecuencias. Todos pecamos. En Adán yo pequé, en Adán ustedes pecaron, en Adán. Y a veces dice, pero ¿por qué tal vez uno puede pensar de que yo no pecaría, yo no desobedecería? El asunto es de que Adán, estando en el mejor ambiente, hermanos, pecó, desobedeció al Señor. Jesucristo es el segundo Adán, porque Él es la cabeza o representante de una nueva clase de seres humanos, los hijos de Dios. Los que están en Adán reciben todas las consecuencias de la caída de Adán, del pecado, la maldad, hermano. Murió espiritualmente el ser humano, se convirtió en pecador, esa es su identidad, vive engañado por Satanás y va a la condenación eterna. Pero en Cristo Jesús tenemos las bendiciones más grandes que el ser humano pueda jamás imaginarse. La intención del apóstol Mateo, ¿por qué no abrimos la Biblia en Mateo capítulo 4, como está ahí en la pantalla? Y quiero así brevemente, si ustedes van al desde capítulo 1, el escritor Mateo anduvo caminando hace 2000 años aquí con Jesucristo. Jesucristo lo llamó. Recuerdan que Mateo era un cobrador de impuestos, era muy aborrecido por los mismos judíos porque lo consideraban como traidor. Pero Mateo conoció en verdad que Jesucristo era el Hijo de Dios, y él, guiado por el Espíritu Santo, escribió que se llama el Evangelio de acuerdo a Mateo, como lo vio, como lo vivió. Capítulo 1, se dan cuenta, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué empieza así Mateo? Porque va dirigido a los judíos. Y en el Evangelio de Mateo, él cita mucho el Antiguo Testamento porque quiere afirmar, convencer a la nación de Israel, a los judíos, de que en verdad Jesucristo es el Mesías que habían prometido. Si van acá a Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, Mateo también describe: así nació Jesucristo. Vean, y le dice, un ángel se le apareció. Esta mujer, señorita, no tuvo relación sexual con nadie, pero el Espíritu Santo puso la simiente, y todo el versículo. Después, Mateo también en capítulo 2, ¿qué cosa es lo que dice? La adoración de Jesús, del niño. Y habla, vinieron unos magos de Oriente diciendo tal y cosa y buscando al rey de los judíos. Y si avanzamos más,
En el capítulo 3, Mateo escribió, dirigido por Dios, acerca del bautismo de Jesucristo. Recuerden, eso solamente era conocido para la nación de Israel, para los judíos. Otras naciones no practicaban ningún bautismo, no hablaban de pecado, no hablaban de la resurrección de los muertos en el futuro, no hablaban de arrepentirse. Solo los judíos sabían de eso. Y Juan el Bautista llega predicando, capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recuerdan que vino Jesucristo para ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no quería, decía: no, tú me debes de bautizar a mí. Pero Jesucristo en Mateo 3:15 le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En ese momento en que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, dice la Escritura, subió luego del agua y los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Jesucristo. En ese momento, hermanos y hermanas, hubo una voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien me he complacido. Esa voz era Dios el Padre dando afirmación a este hombre llamado Jesús de Nazaret, que en verdad era y es el Hijo de Dios. Ahora, Mateo 4, voy a darle lectura del versículo 1 al versículo 11, porque para empezar Jesucristo su ministerio público, declarando, recuerdan que lo primero que dijo Jesucristo fue: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. El Evangelio es el mensaje que Cristo predicó de las buenas noticias de salvación, que solamente por medio de Jesucristo el ser humano puede ser redimido, salvado, rescatado de todas las consecuencias del pecado de Adán, y principalmente también del estado eterno. Todo el que se arrepiente y cree en el Evangelio recibe esa bendición de Dios. Pero antes de empezar su ministerio fue probado, hermanos. Ahorita vamos a hablar más de lo que es la prueba que tuvo Jesucristo. Pero así como el diablo tentó a Adán y lo hizo pecar, desobedecer, es el mismo Satanás de Génesis capítulo 3 que ahora vemos aquí tentando al segundo Adán. ¿Con qué propósito? De que caiga también, de que peque igual que Adán. Voy a darle lectura y que el Señor, hermanos, ilumine nuestro entendimiento. Mateo 4, versículo 1 dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y también está escrito: en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de esos reinos del mundo, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó,
y he aquí vinieron ángeles y les servían. Esa es la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver, hermanos, versículo 1 y versículo 2, las circunstancias de la tentación. La Biblia dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces, cuando dice entonces, la primera palabra que usa Mateo es a continuación de lo que Mateo, el autor, acaba de estar narrando. ¿Y qué cosa es lo que acaba de narrar en el capítulo 3? El bautismo de Jesucristo y la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Bueno, dice entonces, se refiere de que es un evento que sucedió después. Debemos entender que para mostrar nuestra dependencia en Dios y nuestra obediencia a Dios, es necesario que haya una oportunidad para desobedecer a Dios. ¿Me están siguiendo? Si Dios, hermanos, si Dios espera de nosotros ver que realmente le obedecemos, pues tiene que haber una oportunidad para hacer lo contrario, porque si no, no hace sentido. ¿Cómo vamos a saber nosotros mismos que realmente amamos y obedecemos al Señor si no tenemos una oportunidad para hacer lo contrario? Y en este mundo, cada cristiano es expuesto a oportunidades para desobedecer a Dios. Miles, hermanos, cientos de miles, tal vez a lo largo de la vida del cristiano. Imagínense si alguien acepta a Cristo 15 años o más pequeño, toda su vida, bueno, Satanás o en el mundo siempre hay oportunidades para desobedecer al Señor. Desde el principio el diablo tienta al ser humano, como lo dije hace rato en el jardín del Edén, los primeros seres humanos. Y ya está Satanás tentando al ser humano creado por Dios. Jesucristo fue llevado por el Espíritu. Ahora recordemos que este acontecimiento en la vida de Jesucristo sucedió antes de la cruz, lo cual es antiguo pacto. El nuevo pacto todavía no se iniciaba. Entonces no concluyamos de que el Espíritu Santo el día de hoy me lleva, me arrastra y me jala para ponerme en tentación. No podemos concluir eso, pero vamos a hablar más un poco acerca de eso de ser tentado. Esto que vemos en el texto sagrado del evento de la tentación de Jesucristo fue único, es un caso único en la vida del Hijo de Dios. Y así como Adán fue tentado de una manera única, también nosotros, ninguno de nosotros es tentado como Jesucristo fue tentado. Jesucristo está siendo probado, y esa palabra, hermano, donde dice fue llevado al desierto para ser tentado, esa es una palabra que puede significar tentado o probado, es la misma palabra. Y Jesucristo está siendo probado para pasar la prueba que lo calificará a cumplir y a realizar la obra de la redención. ¿Por qué Satanás? ¿Por qué pensamos que Satanás tentó a Cristo de esta manera, hermanos? El diablo deseaba estorbar el propósito de Dios usando la vida de Jesucristo. El objetivo de Satanás es siempre en contra de Dios. De la obra de Dios siempre está tratando el enemigo. Jesucristo vino a este mundo con el propósito de hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces, repetidamente, Jesucristo habló de: yo he venido a hacer la voluntad del Padre, yo de mí no hago nada, sino todo lo que el Padre me dice, eso mismo hago. Vino a morir en la cruz por los pecados del hombre, también para resucitar al tercer día y ofrecer vida eterna, salvación, que es la misma vida de Dios, a todo ser humano que la quiera recibir. Gracias al Señor, porque los que estamos aquí hemos recibido esa vida. Somos salvos, hermanos y hermanas. Tenemos salvación, tenemos vida eterna por la pura gracia y misericordia de Dios. Entonces la palabra ser tentado, no sé cuántos alcanzarán a leer ahí, pero sí viene de una palabra que significa to try, o probar, o make proof of, probar, y cuando se describe a Dios hacia los seres humanos. En Génesis, déjeme, esto es lo
vuelvo a eso, pero en Génesis 22:1, Dios puede hacer eso con los seres humanos, Antiguo Testamento. Génesis 22:1, perdón, dice: aconteció después de estas cosas, ¿qué hizo Dios a Abraham? Probó Dios a Abraham, lo probó. Y hay otros pasajes también, hermanos, que podríamos ver. Entonces, para la mayor parte de las escrituras, cuando se usa la palabra probar o esa palabra perecer en el texto, hermanos, es en el sentido de tentar. Y tentar, si alcanzan a leer ahí en el inglés, hermanos, tentar es simplemente tratar de seducir. En inglés es entice, solicitar, provocar hacia pecar. Ese es el otro sentido de la misma palabra. Entonces de ahí viene el nombre el tentador. Cuando dice la Biblia: y vino a él el tentador, el que prueba, pero en el sentido malo. Quiere que el ser humano, aquí en este caso Jesucristo, caiga. Eso es lo que hizo con Adán, y eso definitivamente es lo que trata de hacer el enemigo con nosotros en nuestras vidas. El Espíritu entonces lo llevó para ser tried, para que la fe de Jesucristo fuera probada. Pero como Satanás es el agente de esa prueba desde la perspectiva de Dios, el objetivo de Satanás es que caiga, es tentar. Piensen en la vida de los cristianos el día de hoy. Es exactamente, hermanos, si el Señor permite que venga una prueba a nuestras vidas, el Señor está probando para que salga, que se quite el óxido, ¿cierto? Y el fuego purifique el oro de nuestras vidas. Pero la prueba puede venir de parte del enemigo tratando de hacernos caer. Entonces, desde la perspectiva de Dios es una prueba. Desde la perspectiva de Satanás es una tentación a fallar, tentación a pecar. Gracias al Señor cuando confiamos en Dios y salimos victoriosos, experimentamos la victoria. Satanás fracasa. Gracias a Dios que nos mantenemos firmes, nos mantenemos fuertes para seguir adelante. Si Cristo cedía a estas tentaciones, hermanos, pues Dios no lo habría podido usar para redimir a la raza humana, porque sería otra vez igual que el primer Adán, fallaría, fracasaría. Pero en este caso sabemos que Cristo no se dio a estas tentaciones, hermanos, sino que se mantuvo firme. Y de igual manera para nosotros los seres humanos, cuando las personas viven sus vidas independientes de Dios, no están cumpliendo el plan de Dios para sus vidas. Sabemos que la persona que no viene a Cristo y a su verdad es porque ha sido engañada por alguna mentira de Satanás. Pensemos en la gente no cristiana, los que no se han arrepentido todavía. ¿Por qué creen? Porque de alguna manera Satanás los ha engañado y les ha hecho creer que no es necesario arrepentirse, que Cristo no es el camino a Dios, o probablemente algunos hasta creen que no existe el infierno, cuando en realidad la condenación eterna es un hecho, es una realidad. Entonces, desde el punto de vista del diablo, la tentación es negativa, es una incitación a pecar. Desde el punto de vista de Dios, la tentación o la prueba, la misma palabra, hermanos, es algo positivo. ¿Para qué? Para afirmar nuestra confianza y dependencia en el Señor. Y cuando los hijos de Dios salimos victoriosos de una prueba, hermanos, crecemos, maduramos, nuestra fe se hace más firme cada vez, y esa es la manera en que podemos decir que conocemos al Señor. Yo conozco a Dios, porque en medio de las pruebas el Señor nos da la fuerza, hermanos, nos da la capacidad, la habilidad para salir, para decir no a esa tentación que puede venir de parte del enemigo. Si observamos bien la vida cristiana, nos daremos cuenta que cuando una persona
decide rendir su vida a Cristo Jesús, inmediatamente vienen las pruebas, ¿cierto? Cuando una persona se arrepiente, Satanás está listo para ¿qué? Tentarlo con las mentiras, con circunstancias difíciles en su vida, etc. ¿Con qué propósito? De hacerlo caer, de que dude de Dios, o de que diga, no, realmente esto no es verdad, o de lo que la Biblia dice, o lo que me dijeron las personas acerca de Cristo Jesús. Y aquí en esta tentación de Cristo, también nos habla de la realidad de su humanidad. Jesucristo era 100% humano cuando estuvo aquí en la tierra. Imagínense si hubiera venido Cristo usando todo su poder de Dios. No haría sentido ninguna prueba. No haría ningún sentido que fuera probado. Pero Cristo no dejó su esencia de ser Dios. Él era Dios. Dejó su gloria. Él se humilló. El mismo Jesucristo, Hijo de Dios, se hizo un ser humano aquí, como un hombre vivió y experimentó todas las pruebas de un ser humano. Experimentó dolor, experimentó las emociones, tristeza, lloró, se cansó, tuvo hambre, lo golpearon, obviamente, hermano, los golpes que le hicieron le dolió, le clavaron las manos, una lanza, lo golpearon, lo crucificaron y murió como un ser humano. Pero miren las circunstancias, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Tuvo hambre, dice la Biblia. Y hablando, cuando uno lee acerca del ayuno, dice que los primeros días pues tiene uno hambre, pero interesantemente después, cuando uno se mantiene, el ser humano firme, ayunando, como que el hambre como que se va, como que llega un momento en que está, dice, okay, puedo seguir ayunando, pero después de cierto determinado número de días, el hambre regresa, pero horriblemente. Es un hambre que viene a la persona que ha ayunado por muchos días. En esa situación fue que Satanás probó a Jesucristo. Acuérdense, Jesucristo es 100% ser humano y tenía muchísima hambre. ¿Qué fue lo que debilitó físicamente a Cristo? El hambre física. Él tenía hambre, su cuerpo necesitaba alimento. En algunas ocasiones también a nosotros, tal pareciera que la tentación viene en momentos en que más propensos somos a caer. Eso pareciera. Entonces vean la primera tentación, hermanos, versículos 3 y 4, dice la Biblia, vino a él el tentador. Cristo no fue al diablo, el tentador vino a Jesucristo, al Hijo de Dios. Es lo mismo. No necesariamente tú tienes que andar buscando lugares para ser tentado. El tentador va a venir por medio de sus agentes, los demonios. Ahora, esa palabra, hermanos, vean los nombres del diablo que vienen en la Escritura. Diablo quiere decir calumniador, acusador. Satanás tiene en el nombre es adversario, en contra de el Hijo de Dios. Y el tentador, bueno, algo tentador es algo seductivo, atrayente, encantador o sugestivo, embaucador, es para hacer caer a la persona. Y el día de hoy mucha gente está embaucada, engañada por Satanás, y aún cristianos, tenemos que hablar la verdad, han caído en el engaño del tentador. Y es como la imagen, piensen en un gatito. Hay un dicho que dice, la curiosidad mató al gato. Y es interesante porque los gatos son muy curiosos. Siempre quieren andar investigando. Tenemos una gatita, Padme, si no sabía, pero qué curioso. O sea, todo lo que se mueve, ahí anda investigando. Bueno, imagínense a un gato que le tiran y le sueltan una bolita de estambre. Imagínense, bueno, eso es la tentación. Como el pez va tras la carnada, no sabiendo que escondido en eso que le llama la atención y que se le antoja para comérselo, escondido está un anzuelo.
es la manera en que el enemigo va a atacarnos o a ponernos en ese momento de tentación. ¿Recuerdan a Adán y Eva, hermanos? A Satanás, cómo le dijo a Eva, que Eva dijo, bueno, Dios dice que no debemos de comer de todos los árboles, porque no sea que nos muramos. Esa fue la manera que lo dijo Eva, pero Dios dijo, no, puedes comer de todos los árboles, pero de este árbol no comerás, de este fruto, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Eso fue lo que Dios dijo. Pero el diablo dijo, no moriréis, ciertamente no van a morir. Es que Dios sabe algo. Dios sabe que si ustedes comen van a ser igual que Él. Vean la manera, hermanos. Y es increíble, cuando dice, sus ojos van a ser abiertos, ustedes van a conocer el bien y el mal por ustedes mismos, van a ser igual a Dios. Con esa nueva información, Eva volvió a ver el mismo árbol que ya sabía que estaba ahí, pero con una nueva información, y dice la Biblia que Eva vio, wow, un árbol que era bueno como para comérselo, para alcanzar sabiduría, lo vio atractivo, ya lo conocía, pero con la mentira, con la cizaña que le metió Satanás, lo vio más atractivo, y ustedes saben la historia. Y el diablo viene aquí con Jesucristo, si eres hijo de Dios. Ahora, no está dudando. Satanás conoce perfectamente a Jesucristo. Los demonios conocen a Jesucristo. ¿Recuerdan? Cuando anduvo caminando aquí en la tierra, los demonios decían, ¿qué quieres? ¿Qué tienes, Jesucristo, con nosotros? ¿Ya habías venido a atormentarnos tanto de tiempo? Dice, yo sé quién eres. Eres el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Los demonios decían eso. Entonces aquí Satanás no está cuestionando, decir, ¿realmente tú eres el Hijo de Dios? No, tú no. No, hermanos, es Jesucristo, el diablo, perdón, le está diciendo a Jesucristo en otras palabras, ya que eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, ya que eres hijo de Dios, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. A ver, haz que estas piedras, o di que estas piedras se conviertan en pan. Notemos que esto era algo sencillo para Jesucristo de hacer. ¿Cierto? Jesucristo, hermano, el Hijo de Dios, absolutamente tenía ese poder, tenía autoridad. Vean, además iba a satisfacer la necesidad que Cristo tenía en ese momento. Alimento. Esa era su necesidad física. ¿Cuál era el problema? Tal vez el diablo es como decir, ¿cuál es el problema, Jesucristo? Tú eres Hijo de Dios. Pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Cómetelas ahora que tienes hambre, dice el diablo. Tú necesitas comer y además tienes el poder para hacerlo. Tu padre no te va a dejar morir de hambre, ¿verdad? ¿No les parece conocido, hermanos, el argumento de Satanás? Como el día de hoy oímos la frase, just do it. Just do it. Y en inglés es, si se siente bien, just do it. If it feels right or good, just do it. Otra manera también es los derechos. You have the right to eat. En otras palabras, aquí, esa es lo que el diablo está tentando a Jesucristo. Y el día de hoy también, hermanos, el diablo viene con la misma manera. Tú tienes el derecho de ser feliz. Tú tienes el derecho de divertirte. ¿Qué hay de malo? Mata para que tengas lo que quieras. Roba. No es mucho, además es poquito dinero. O sea, te puedes robar. No vas a robar $2 millones, pero $100, ¿cierto? Sí, se te lo puedes robar, es poquito dinero. Además, mira, vas a tener un poco de comodidad. Tú no tienes nada de dinero para comprarte lo que quieras. Y además, Dios no desea que vivas en pobreza. Eso no puede ser la voluntad de Dios. ¿Cierto? Satanás dice, eso no, Dios, los hijos de Dios no deben de vivir en pobreza. Los hijos de Dios tienen que tener todas las comodidades, pero es la misma mentalidad. Tú no tienes dinero, no es la voluntad de Dios que vivas pobre. Además, tu jefe es un tacaño. Además, tu jefe le roba dinero a los pobres. ¿Cierto? ¿Cierto? O sea, róbalo, agárralo. Y además tú puedes hacer algo bueno con ese dinero. Tu jefe se lo está robando. Ten sexo con esa mujer, señorita.
Ten sexo joven con esa señorita, es tu derecho de vivir la vida. ¿Cuál es el problema? Es solo un momento, Dios no es tan malo. Dios no es un aguafiesta, ¿cierto? Además, el sexo pues es para disfrutarlo. Mentira de Satanás. Ya que, y cuando la persona, hermano, como un bobo, esa es la palabra, bobo, en mi tierra decimos como un menso, pero la Biblia también cuando habla del adúltero dice como un buey, como va el buey al matadero. Hermanos, el ser humano hablando del adulterio, ve a la mujer y ahí va detrás de la mujer, como va el buey al matadero. Qué tremendo, ¿no? En la Biblia, hermanos, Proverbios. Y si la persona sigue esa mentira de Satanás y sigue ese consejo de Satanás y no el de Dios, obviamente cae en la tentación. Y cuando uno es hijo de Dios, estorba el plan de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un plan absolutamente. Y Dios nos da el poder para vencer. De hecho, la victoria ya la obtuvo Cristo Jesús. Nada más nosotros es cree, confía. Entonces le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Cómo le respondió Jesucristo? Porque bien, estamos viendo la tentación del Hijo de Dios. ¿Cómo fue tentado? Pero miren cómo venció Jesucristo. Escrito está. Escrito está. Escrito está. O sea, Cristo citó la Biblia, la palabra de Dios. Las escrituras para Cristo Jesús eran pan o alimento para su alma, pan de vida. Esa era la palabra del Señor. Él conocía, Cristo conocía las escrituras, por experiencia, lo confirmaba con su vida, y obviamente esto indica que Cristo leía las escrituras y que aún las sabía memorizadas. Porque aquí no dice Cristo agarró la Biblia, ¿cierto? Agarró el Antiguo Testamento, agarró las escrituras hebreas y empezó a buscar, espérame, diablo, espérame, que hay un versículo. Y mira, aquí dice, no, hermano, Jesucristo vivía, o sea, se comprendía la palabra del Señor y le dijo, escrito está. Y si tan solo los hijos de Dios, nosotros el día de hoy, entendiéramos, hermanos, comprendiéramos que las sagradas escrituras son alimento a nuestra alma. La Biblia es como comida espiritual. Las escrituras son alimento sano, alimento limpio, alimento nutritivo, que te van a fortalecer para crecer y vivir espiritualmente. Así como cuando el ser humano se alimenta bien, saludable, nutritivo, comida fresca, obviamente lo más probable es que va a crecer bien. Menos probabilidad hay de enfermarse, el sistema inmunológico está mejor, está más fuerte. Es lo mismo, hermanos, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. La Biblia es como las vitaminas espirituales. Ahí están las vitaminas.